Padre, te damos gracias por esta tarde-noche, gracias por el amor con el que nos reúnes, gracias por el ánimo que tiene cada uno de los que venimos a tu casa. Queremos que seas tú el que trae bendición a nuestros corazones con tu palabra en tu iglesia. Es el lugar, Señor, donde tú has diseñado para que seamos un testimonio a este mundo. Gracias, Padre, por cada uno de los presentes y aún de los que en su corazón quisieron venir y no pudieron. Bendíceles a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, miren, hay algunos detalles que quiero que reforcemos de el domingo y de los temas que hemos traído últimamente. Hacíamos como un comentario el domingo que qué tanto nos disponemos en la mañana a buscar el rostro de Dios, y eso es algo que vamos a pensar de esta manera. Va a soltar en nuestro corazón, a soltar en nuestras vidas, justamente el que percibamos su presencia. Amén. Porque podemos estar muy distraídos. Vamos a decir, miren, lamentablemente todavía no se puede entender con claridad el impulso que da la iglesia. Tenemos iglesia de no sé qué tipo, perdón por la expresión, pero la iglesia en todos lados donde habla el Nuevo Testamento, en todos lados, era una iglesia de diario. Yo quisiera que, hemos tratado de decirlo, impulsar a la gente a que tenga más ánimo para reunirse. Pero el ánimo no tiene un aliciente como el que acostumbramos tener. ¿Qué es un aliciente? A ver, mijita, si te lavas los dientes, te voy a dar un premio, ¿verdad? Mijito, si haces bien tu tarea, pues el fin de semana te voy a dar esto o aquello, ¿verdad? Ese tipo de alicientes que inclusive nos da una empresa, en el sentido humano, en el sentido de la carne, en el sentido de este mundo, definitivamente no pareciera que lo tuviésemos, aunque si abrimos los ojos, es el mejor aliciente que te puedas imaginar en tu vida. O sea, si le pones ojos a lo que el Señor quiere hacer y quiere hablar y quiere impulsar y quiere lograr en tu vida, es una cosa maravillosa. Pero lamentablemente todavía no estamos con esa espiritualidad, ¿correcto? Entonces, por eso es que hemos hablado muchas veces del ánimo de estar en la iglesia. Ahora, Gabriel metió un principio que es muy interesante. Lamentablemente ya lo dijo al final, no se grabó, pero el fundamento que ahí se tiene que considerar se llama primicias, ¿verdad? Nosotros, fíjense, si juntamos dos ideas, el de las primicias y el del hoy es el día del Señor, vamos a caminar muy bonito y vamos a caminar con toda provisión. Es que el aliciente que te va a dar la iglesia o que te da la iglesia es que estés bien sano, es que estés bien animado, es que estés prendido, es que estés en el sentido bueno, porque aquí se usa al revés, que estés con el Jesús en la boca. Dicen, tiene el significado contrario, ¿verdad? El que andes con es como si estuvieras preocupado para que Jesús te ayude, ¿no? O peor, a lo mejor, ¿no? Pero el detalle ahí es que las primicias son una cosa muy importante para la Escritura. Y si le juntas la realidad de hoy es el día del Señor, hoy tienes unas primicias
preciosas, hoy tienes unas primicias, que quiere decir, o sea, lo primero, el fruto primero que se da en el Apocalipsis. Hay un fruto primero que se da increíble y que habla a las 7 iglesias. O sea, el que nos digan que hay 7 iglesias y que sea justamente del Apocalipsis y que sea un impulso para los creyentes que están en la iglesia. Vamos a ver ahorita los porqués de la iglesia, pero esto hace que nosotros en verdad lleguemos a las metas que Dios tiene preparadas para nosotros, ¿ok? Hay que arrebatar el reino. Creo que recientemente decíamos esto, ¿no? Uh-huh. Lo de que el reino de Dios a viva fuerza se arrebata, ¿ok? Entonces, a viva fuerza no es fuerza de músculos, ni de una obligación o de un esfuerzo. Es la fuerza del Espíritu Santo que te da. ¿Para qué? Para que recibas ese impulso y entonces empieces a vivir por fin como Dios manda, ¿ok? Porque si somos de media cucharada, o sea, no se van a dar las cosas. O sea, es una situación muy especial porque Dios quisiera darnos todo, ¿verdad? De hecho, ya nos lo dio. Pero se trata de que nosotros aprovechemos que ya es dado, para que digas desde el inicio de tu día: a ver, Señor, yo lo quiero ver porque hoy me levanto a hablar en lenguas, a clamar, a gemir, a buscar la palabra, a tener un tiempo de comunión de lo que tú quieras. Pero si no lo tenemos así, pues definitivamente estas cosas, hermanos, vamos a empezar a contar nuestros días, pero ya en el sentido de regreso, ¿verdad? Los jóvenes cuentan los años para arriba, y los que pasamos de los 50 empezamos a decir: ¿cuándo ya me llegará? ¿Cuándo ya me llegará? ¿Cuándo me va a empezar a pasar esto? ¿Cuándo me va a pasar esto otro? Entonces, eso es lo que Dios no quisiera, porque somos sus hijos. Nadie quiere eso para sus hijos. Entonces, tenemos que ver que esta situación, una iglesia tibia, pues justamente fue la primera exhortación que se le hizo a la iglesia creo que, bueno, no sé si era cuál de las iglesias, pero sé que está ahí en el primer capítulo de Apocalipsis, y le dice, ¿verdad? Eres tibia. O sea, iglesia, eres tibia. Entonces, yo veo, por ejemplo, algún programa de la televisión donde ya sé que hay canales de iglesias cristianas y eso, y Dios, digo yo, Padre, están en una situación muy difícil de que se les den cosas, porque tienen todo su anhelo, todo su movimiento puesto en cosas naturales. Y Dios no habla de cosas naturales. Dios habla siempre de cosas sobrenaturales que sobrepasan por muchísimo a las naturales. Entonces, esto es lo que Dios quiere, ¿verdad? Yo lo digo en el nombre del Señor, ¿verdad? Porque es lo que me pone ahora en carga, como asunto de que abramos los ojos a estas realidades. Y entonces esto se va a demostrar. ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo demuestras que hay un artista muy bueno y está en el Zócalo? Pues está el Zócalo lleno, ¿verdad? ¿Cómo te das cuenta de que viene un grupo especial de música o de lo que tú quieras y se presenta en el estadio? Porque el estadio está lleno. ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? Que no sabemos sacar de este Cristo que rebasa todas las cosas, y que nosotros decimos: la iglesia, una predicación, oír la palabra de Dios, pues vamos a ver qué otra cosa se nos dice hoy. Pues no importa la cosa que se diga, importa el ánimo que ve Dios en tu corazón para seguir adelante.
Eso es lo principal, ¿ok? Entonces, hay que juntar estas dos cosas que hablaba una, Gabriel, que es la primicia, y otra es el hoy, ¿verdad? Entonces, hoy, cuando amanezcas mañana, valga la redundancia, digas, hoy quiero vivir con las primicias del Señor. Amén. Las primicias es de que empiezas tu día con esa realidad, ¿ok? Entonces, esto es lo único que da testimonio al mundo. Esto es lo único que va a dar testimonio al mundo. Nuestra unidad y además el amor que se suelta entre nosotros para demostrar que somos hermanos, pero padrísimo, ¿ok? Voy a hacer un comentario que a lo mejor no debí yo de decir, pero lo voy a decir de todas maneras. Lo aguantamos. La vez pasada se levantó una ofrenda para una hermana, ¿ok? Y se hizo la ofrenda, y bendición, muchas gracias hermanos por cooperar y todo lo otro. Y cuando vi la cantidad que se reunió para una persona que estaba sin trabajo, como nos vino a dar su testimonio, sin medicamentos, sin quien le ayudara, sola, todas esas cosas, yo creo que esa ofrenda le ha de haber durado como medio día. Hubo quienes le pusieron extra, porque se les comentó que estaba la situación ruda, pero estos son cosas que nosotros tenemos que ver, que nunca da a alguien una ofrenda, es el colmo, que hay hermanos que dicen, perenganito no se para nunca a dar una ofrenda, sultanito tampoco, y que veamos esa actitud entre nosotros, es horrible, ¿no? Entonces, tenemos que ver que estas situaciones van a pasar en medida que esté uno metido en el espíritu y diciendo, son mis hermanos, los apoyo. Amén. Amén. Son mis hermanos, los apoyamos. Siempre tenemos que ver que esa realidad sea así, ¿ok? ¿Qué es esto de la iglesia entonces? ¿Ok? Es la sabiduría divina. A mí me gustaría otra cosa. Cualquiera, pero no se me hace que sea la sabiduría divina el que lo primero que vino a hacer Jesús aquí en la tierra, lleno de la vida de Dios, es crear la iglesia. Por la sabiduría de Dios. ¿Dónde vas a encontrar sabiduría de Dios si no es en una iglesia aprendida? En una iglesia donde se habla el fondo de las cosas. ¿Correcto? Entonces, esto es algo que es, vamos a decir, comunión, ¿ok? Que es una realidad de la sabiduría de Dios. Porque así como Jesús fue enviado a la tierra para mostrar la sabiduría, para mostrar el poder, para mostrar la gloria, para mostrar lo enorme e infinitamente superior que es la vida de Dios. Ahora que Jesús nada más, fíjense, para nosotros vive adentro. Tengo ahí unos grupitos de algunos WhatsApp y ahora en esto de las ¿cómo se llama? De la Semana Santa, pues empezaron a manejar puros términos, pero de verdad, o sea, completamente fuera de lugar. O sea, felices Pascuas, y les pongo yo ahí una perlatita que envíe también a los hermanos, ¿no? O sea, ¿cuáles son las Pascuas? Las Pascuas para el pueblo de Dios fue soltar la esclavitud. Pero ellos dicen, sí, pues eran esclavos de los egipcios. No, los egipcios representan los de este mundo. Teníamos que entender que justamente este escapar o salir de la esclavitud es de la esclavitud de este mundo. ¿Ok? Somos esclavos de este mundo y eso es nuestra Pascua, soltar esa realidad.
¿correcto? Y luego, al otro día ya no era Pascua, al otro era ¿qué? Resurrección, o es el día de la santidad. Uno puso ahí, ¿verdad? Hoy es el día de la santidad, y le contesta otro con filo de Biblia, y le dice: Dios no quiere día de la santidad, quiere vida de santidad. Amén. Bueno, se puso ahí sabrosito porque empezamos a soltar ideas y luego al fondo, ¿verdad? La resurrección. Ay, hay que festejar la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo se hizo por nosotros. Nosotros estamos en Cristo, estamos resucitados juntamente con Él. O sea, esto es lo que nosotros tenemos que abrir a los ojos de los hombres. Y nosotros no los vamos a abrir si no abrimos a la profundidad de lo nuestro. Pues ¿cómo vamos a manejar una realidad así a los demás? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar el testimonio que la iglesia es la que está llena de sabiduría, llena de amor, llena de fraternidad. La iglesia es la esposa de Jesucristo que se hizo uno. Y entonces ya no hay ni hombre ni mujer, dice la Escritura. Se hicieron uno, que es el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios también otra vez queremos pensar que es un hijo hombre y que fue Jesús. No, el Hijo de Dios es a la imagen de Dios, y Dios no tiene sexo. ¿Entendemos eso? Dios no tiene sexo, así que no nos llamemos a perdidos cuando se nos diga que ya no somos esto o ya no somos lo otro. No, esta realidad tenemos que cambiarla nosotros. ¿En dónde? En la iglesia. Amén. Amén. Entonces, es una sabiduría del cielo, y esto es otra cosa que obviamente el propio pensamiento de cualquier ser humano que lee esto es sabiduría del cielo, pues cuando nos vayamos al cielo, o sea, nada que ver. Irte al cielo para que... No, el cielo lo trajo Jesucristo a nosotros. El cielo es la realidad celestial, lo espiritual, lo increíble, lo non plus ultra. Eso es la realidad del reino de los cielos, ¿correcto? Entonces, tenemos que ver esto, que es una comunidad espiritual. Nosotros somos una comunidad espiritual. Por lo consiguiente, ¿cuáles son tus alicientes? ¿Cuánto te va a dar la iglesia? Pues ¿cuánto de dinero? ¿O cuánto de fama, poder, gloria? ¿O qué? Nada de eso. O sea, pero al revés, todo esto se te va a dar como en una realidad espiritual, pero no sabemos valorar esa realidad espiritual. ¿Por qué? Porque estamos todavía con la mente de este mundo. Y la Escritura nos dice: no améis al mundo. No améis al mundo. Y sin embargo, estamos embobados con la realidad del mundo. Y entonces nos ganchamos con cualquier cosa. Es increíble, ¿ok? Entonces, es la manera de Cristo, la manera idéntica de la que nosotros tenemos que vivir. ¿Qué hacía Jesús? Resucitaba, sanaba, bendecía, curaba, todo lo que te puedas imaginar, de todo lo sobrenatural, pero es sobrenatural. Nosotros no podemos conformarnos con que, pues, ¿qué me promete el Señor? Estaba oyendo apenas a un pastor ahí también en una congregación, y hermanos, si ustedes no edificamos una casa que tenga cuando menos arriba de 10 pisos y que todo sea oficinas y el salón de niños y que la joroba del muerto y que esto y que el otro, nos estamos quedando pobres con los de este mundo, y nosotros tenemos que ser al revés. Nosotros tendríamos que hacer
unas torres gemelas, pero con cosas, bueno, ¿no? Unas charradas que sacan, pero bárbaras, ¿no? O sea, porque no entienden lo que es el cuerpo de Cristo como verdadera realidad para vivir. Y el cuerpo de Cristo es el que empieza a proveer de una manera sobrenatural. ¿Y cómo dijimos el domingo? Pues que los discípulos, dice, con mucha facilidad, dice, ya a lo que se dedicaban era ¿qué? Dice, a imponer las manos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque con el Espíritu Santo recibes la sabiduría, el amor, la gracia, todo. ¿Por qué? Porque decíamos que, inclusive me mandaron un mensaje, hermano, ¿cómo puedes decir tú que tenemos el mismo Espíritu de Dios? Por favor, hermanos, o sea, 2 o 3 personas me dijeron eso. O sea, les exhorté como les estoy exhortando, como les estoy diciendo ahorita, ¿verdad? O sea, a ver, hermano, ¿tú qué quieres? ¿Cantidad o calidad? Si tienes la calidad, no importa la cantidad. El Espíritu es uno y es el de Dios, y es la calidad de las cosas que te está dando Dios, lo que tú tienes, y con esas no necesitas cantidad, porque se da a pastos, se da la plenitud del Espíritu de Dios. La plenitud. ¿Y por qué? Porque te haces uno con Él. Entonces tú estás creyendo todavía que estás separado de Él, y entonces que no te toca todo, y que entonces va a haber un reparto. Pues no hay esa realidad. O sea, esa es una realidad absurda, ¿correcto? Tenemos el Espíritu de Cristo porque el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu de Dios y somos uno con Él. La vez pasada hicimos un análisis de cómo el Padre conoce el Hijo conoce al Padre, el Padre conoce al Hijo, Cristo conoce a los hombres conocen al Hijo, y el Hijo acaba siendo la realidad de la plenitud de Dios en todos los cristianos. Estos son cosas que nosotros tenemos que tener bien claras, ¿ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, dice aquí, ¿verdad? Dice, lo importante de esto en gran parte es que tengamos una comunión en el Espíritu, pero el Espíritu le da prioridad al amor en este sentido. Le da prioridad, por supuesto, a todo lo que necesites primero, pero pronto vas a descubrir que lo que necesitas es amor, para que sepas que porque eres amado de Dios, te dan las dádivas que necesitas. Que porque amas a tus hermanos, formas un matrimonio perfecto. Un matrimonio perfecto. Y no estoy hablando de hombre y mujer. Formas un matrimonio perfecto. Es Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y la iglesia, que es su esposa, y los dos son uno. Amén. Entonces, cumples entonces con el propósito de nuestro Señor Jesucristo. En primera de Juan capítulo 2 versículos 7 al 11 dice: amaos los unos a los otros. ¿Cuál es la realidad que va a avanzar entre nosotros? El amor, ¿ok? Luego dice Juan capítulo 17 versículo 14, dice: estaban separados y ya no son del mundo. O sea, ya estamos separados del mundo. De eso es de lo que sí estamos separados, de este mundo. Y entonces, ¿qué dice? Por eso el mundo no nos ama, porque odió a Cristo. Lo crucificaron por el horror, por el odio, porque todas las formas, y fíjense, y todavía no sacaban mucho filo el ser humano en cuanto a sus formas de pensar, como por ejemplo en los 1800, 1900, donde se soltaron todos los que empezaron a criticar la religión, que se sintieron muy sabios de filosofía, de economía, de
todo lo que sacaron los pensadores de aquella época, que podemos mencionar 3, 4, pero está de más, ¿verdad? Pero fueron Hegel, Engels, ¿cómo se llama el otro? El del comunismo, Marx. Todos ellos sacaron ideas, algunos se quisieron acercar, quisieron combinar las cosas de Cristo con las cosas de la ideología o de las filosofías humanas, y tronaron muy feo. O sea, algunos acabaron hasta quitándose la vida, ¿no? Dentro de ellos uno que se llamaba, bueno, luego me acordaré. Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a recibir nosotros de los del mundo? Nos odian, ¿ok? Nos odian, no nos soportan. Yo mismo vi cuando di ideas de la realidad del cristianismo, cargándose otra vez del otro lado de filosofías griegas y de todos los que tú te puedas imaginar, hasta hindús, chinas, de todo, pero nada les puse al final. Nada hay que diga antes de Jesucristo y después de Jesucristo. No hay un Buda antes de Cristo y después de Cristo. O un Buda que es antes de Buda y después de Buda, o cualquier otro, perdón, igual. Entonces el mundo no los conoce. ¿Por qué? Porque no nos recibe, porque ellos están prendidos en su forma de vida, prendidos en sus ambiciones. Y eso, pues, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Si el mundo no puede amar a Dios, dice, ahora sí Jesús lo dice a través de San Juan en el capítulo 1, versículo 2, dice, no améis al mundo, no améis al mundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que hay entre nosotros una unidad de mucha fuerza, ¿ok? Pero que no es justamente la unidad que podemos manifestar. Bueno, se va a manifestar, por supuesto, pero que nos viene a nosotros del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Cristo permanece en sus miembros, o sea, en los miembros de su cuerpo. Ellos son el mismo Cristo, somos el mismo Cristo, ¿ok? Porque permanecemos no solo bajo sus principios, sino bajo su sabiduría, y su sabiduría choca con este mundo de una manera impresionante, ¿ok? Además, esta sabiduría duele más cuando les puedes decir a las gentes que fue creada antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué no se ha manifestado? Porque el hombre no abre su corazón a Dios. Hemos dicho aquí una cosa maravillosa que a veces hasta se olvida. ¿Cómo es que dices que Dios está presente? Lo decíamos así a modo corridito el domingo, ¿verdad? Si no está presente para ti, es porque no te has metido en sus principios. Pero si te metes en su espíritu, tienes el mismo espíritu de Dios, no de cantidad, sino de calidad. La calidad primaria de ese espíritu es poder, amor, gracia. Y si nosotros la abrazamos, tenemos esa realidad en nuestros corazones, y entonces su palabra penetra en nuestros corazones y empezamos a flotar, hermanos, a flotar, aunque no, el término no esté escrito en la Biblia, quiero decir andar en el Espíritu, a vivir la plenitud de Dios, a saber que el reino de Dios es para hoy. El reino de Dios es para hoy. Ya hemos leído
20, 30 versículos donde se nos dice que el reino de Dios es para hoy, ¿ok? Y entonces lo que tenemos que aprender a hacer así es guardar su palabra. ¿En dónde te enseñan a guardar la palabra? En la iglesia. ¿Por qué en la iglesia? Porque la iglesia es Cristo mismo en la tierra. Cristo mismo en la tierra. Si nosotros vemos que la gente no se prende en la iglesia, así estamos en los corazones. Qué fácil de deducir una situación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que aprender esto, ¿ok? Entonces, todo el capítulo 17, si lo puedes leer, está lleno de estas glorias maravillosas, y que no es lo único que nosotros podemos percibir de ello, porque tenemos que aprender que estamos metidos en una realidad eterna, que es la gloria del Hijo. Checa, es lo que tú vas a percibir como gloria también, lo que tú vas a percibir como gozo en tu vida y como paz. Son los 3 principios que manejó San Juan con constancia, ¿ok? La gloria, o sea, la gran bendición, el gozo y la paz, amén, que es el amor también, ¿verdad? Entonces, en Hechos 2:42 está un vínculo impresionante que se llama la comunión de los hijos, y ahí es donde el Espíritu fue derramado sobre de ellos y vivieron una situación sensacional, ¿ok? Ahora vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar más todavía. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 1 en adelantito, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fíjense cómo aquí ya está una mezcla total, pero bárbara, de lo sobrenatural con lo natural. Y que sin embargo muchos no lo van a entender, pero nosotros lo entendemos. A ver, lo que era desde el principio, lo que acababa yo de decir, o sea, fue desde antes de la fundación del mundo, ya estaba Dios buscando a los hombres, pero los hombres puestos los ojos, bueno, se le dio a Adán su mujer, entre comillas, ¿verdad? Pues ni la mujer le fue suficiente para sentirse satisfecho. Así es. Y a la mujer, ¿tú crees que Adán? No, hombre, pues por eso se refieren los matrimonios de hoy en día como están. Y antes los que medio perduramos o duramos hasta el fin de nuestros días, pues somos los que estamos creyendo que esta realidad es, y que mi esposa y mis hijos y todos los demás, porque no es nada más de parejas, sino es de vivirlo en la iglesia. Nunca vas a oír, vamos a decir, como testimonio de parejas en la iglesia en el Nuevo Testamento. Una que otra se toca así, pero no era el objetivo de que tú tuvieras la exclusividad de tener una gran realidad con tu pareja, sino que es una gran realidad con todos. Esto es importante. La tienes con tu esposa, bendición. Qué bueno, ¿no? Pero eso no es lo que la Escritura nos dice, ¿verdad? Entonces, veamos cómo se mezcla este asunto. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, bueno, esto es más pasable, vamos a decir, primordial o al principio, lo que hemos oído. ¿Por qué? Porque tuvimos la gracia de oír a Jesucristo, y nosotros todavía tuvimos más gracias de escuchar a muchos apóstoles y a muchos hermanos en el Nuevo Testamento, y luego relacionarlos con el Antiguo Testamento y saber que esa realidad estaba dada. Amén. Y entonces, ¿pero cuál estamos hablando? ¿Ok? Lo que hemos oído, pero también oímos otras cosas.
ahorita ya como cristianos nosotros, oímos, quiero decirlo, como interpretar una cosa distinta. Lo que estos dicen, lo que oímos, pues si yo hubiera oído en ese entonces, a lo mejor me hubiera tocado. A lo mejor tú ya lo has leído, ¿verdad? O a lo mejor ya te han hablado de eso, pero yo no lo oí. Pues entonces no le damos por ningún lado. Pero ahí viene todavía más, lo que hemos visto con nuestros ojos. Están hablando de Jesucristo, pero nosotros estamos viendo ya más. A ver, pero ¿cómo vamos a creer que después de muerto y crucificado se haya presentado y lo hayan visto de nuevo y seguían oyéndolo? ¿Por qué no lo sigue haciendo? Porque ahora es la iglesia. Porque ahora es la iglesia. Y además, como iglesia, personalmente cada uno de los que estamos integrados en la iglesia, oímos y vemos las cosas y las oímos, y no necesitamos de una trompeta o de una bocina o de una grabadora, lo que sea. Tú sabes que puedes escuchar la bendición de Dios. Amén. Amén. Y dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo, y fíjense, tocarte, y chistoso porque aquí dice tocante al verbo de vida, ¿verdad? Pues sí, es el Espíritu de Cristo. Tocante al verbo de vida, es el Espíritu de Cristo, ¿ok? Y entonces dice después, porque la vida fue manifestada. Cuando tú lo lees esto sin el Espíritu de Cristo, ¿cuál es la vida que fue manifestada? La de Jesucristo no, porque lo mataron. Y el cuento de la resurrección, yo he oído teólogos profundos y increíbles que dicen, yo acepto todo lo de Jesucristo hasta antes de que resucitó. Porque lo de la resurrección, sí, ya quién sabe qué cuentos saben. Y miren, teólogos de verdad que son bárbaros, o sea, teólogos muy buenos en muchas otras cosas, diciendo esta necedad. Pues sí, yo, ¿sabes qué? No acepto lo de la resurrección después, porque yo ese es otro cuento de alucinación. Y eso es lo fundamental para nosotros. Si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Ok? Y dice, la vida fue manifestada, y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba en el Padre, y se nos ha aparecido. ¿Está rudo el mensaje de hoy? Bueno, pero es lo que nos toca, ¿ok? Es lo que tenemos que entender, ¿ok? Porque la vida fue manifestada y la vimos, la testificamos y anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba en el Padre y nos ha aparecido. Ya se te apareció, pero por no estar prendido en el Espíritu, mirándola, no soltando la gloria de Dios, parece que no estuviese. Es increíble, ¿no? Es increíble que nuestro cristianismo, después de tantos testimonios, a veces tenga que seguir siendo así, ¿no? Y después dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo está diciendo como si estuviera vivo el Padre y el Hijo. Para ellos está, pero para nosotros tenemos que tener esa comunión que estamos hablando, que es el principio de tu día, para que en el resto del día puedas tener revelaciones de este tipo, porque sabes que la presencia de Dios está contigo. Y que es la gloria de Dios y que te está envolviendo, pero ya no vaya a ser demasiado lo que estoy haciendo. Nunca va a ser demasiado. O sea, lo que es importante es que entremos de lleno a esta realidad tan hermosa, ¿ok? Dice, y dices pues aquí, bueno, el mismo versículo,
verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, y adquiere todo valor que hemos desarrollado en el corazón la acción de iniciar con esta sabiduría que no es de este mundo. Esto es lo que nosotros tenemos que aportar a la humanidad. Amén. Y lo que aportamos es nuestra comunión con el Padre y como el Hijo, como un hecho verdadero. ¿Ok? Ahora vamos a terminar con un versículo que es muy interesante y que pues vamos a seguir con esto el viernes. Dice aquí en Mateo capítulo 11 versículo 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Ok? ¿Cuál es la violencia que sufre? Que te levantes y que digas: Señor, esto no lo voy a aceptar en mi vida. No voy a vivir como los de este mundo, como las de este mundo, como aquellos, como estos, como los otros, como me enseñaron a mí, como me sigue enseñando mis padres, como lo que sea. No voy a vivir así. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar al traste. Me agarro de cualquier vicio, de cualquier debilidad, de cualquier situación y adiós. Adiós. ¿Y qué más quiso hacer Dios que hablarte y decirte las cosas así tan claras? Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Perdón, ¿dije violentos o pasguatos? Se oye muy feo, pero bueno, tengo derecho. No, yo no tengo ningún derecho, pero sí quiero que abramos nuestros ojos. Sí, lo puse en 3 versiones. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos conquistan este reino a viva fuerza. Desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder y es de los valientes. Desde los días, las diferentes versiones, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Y el último dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se le debe de hacer fuerza y los valientes arrebatándolo. Faltaba una. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se le hace fuerza y los valientes lo ganan. Amén. Entonces, vamos a ver que hasta ahí quedamos y vamos a marcarlo ahí para seguir el viernes. Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedirle al Señor que tenga, miren, no podemos pedirle ni que tenga gracia o que tenga misericordia, está dada toda. O sea, es algo increíble, ¿no? Porque, ay, que Dios tenga piedad de mí. Y Dios tiene su corazón, no solo piedad, contigo, en ti, para que vivas esta realidad tan gloriosa. Padre, abre nuestros ojos para ver tu amor, tu abrazo, tu vida, cómo es que está dentro de nosotros y poco percibimos a veces. Queremos, Señor Jesús, tomar esta vida cada mañana como primicia, Señor, y saber que lo primero que tenemos que hacer es asentarnos en nuestro lugar. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.